Ya han pasado más de 2 décadas y el CAR de Vinto no ha sido terminado, menos utilizado. Ese centro de alto rendimiento formaba parte del proyecto GOL que la FIFA creó en 1999 para beneficio de federaciones de fútbol que no contaban con infraestructura adecuada para sus selecciones nacionales. El jueves 10 de febrero de 2000 se puso la piedra fundamental en unos terrenos que la Federación Boliviana de Fútbol había elegido en la ladera de un cerro de Vinto, población que está a casi 20 kilómetros de la ciudad de Cochabamba. Para ese tradicional acto, que dio inicio a los trabajos de la obra, llegó a Bolivia el entonces presidente de la FIFA, el dirigente suizo Joseph Blatter. Se hizo un lindo proyecto y el costo de construcción se calculó en algo más de $2 millones. La FIFA iba a financiar la mitad y la otra mitad iba a correr por cuenta de la Federación Boliviana de Fútbol e instituciones locales. El compromiso inicial generó mucho entusiasmo. Se hicieron trabajos y la obra avanzó. Pero con el paso del tiempo empezaron a surgir problemas y la ilusión que había se escurrió como el agua entre las manos. La verdad que no puedo asegurarte, Gustavo, cómo está ese centro de alto rendimiento, pero la verdad que fue un engaño. Sí, a la cochabambina. Si estás haciendo bien las cosas, si te está yendo bien, hay que poner zancadilla. Así nos ocurrió. Es triste decirlo y admitirlo, pero pasó eso. Todos querían ser los padrinos de la obra, los autores, ideólogos, y al final nos quedamos sin soga ni cabrito. Y yo tengo entendido que esto está así. Se pelearon para que esto pasara a posesión de Vinto y Vinto no asumió la propiedad que peleaba. ¿Cómo estos vinteños, en vez de apoyar, pusieron trabos de una u otra naturaleza? Cuando deberían haber dado luz verde, visto bueno, priorizar la alcaldía de Vinto, porque para ellos hubiera significado un ingreso económico muy importante y además un posicionamiento geográfico mundial. Llegar al CAR de Vinto en la actualidad sigue teniendo sus limitaciones, pero el trayecto ya cuenta con un puente, porque en su momento un río, a veces caudaloso, hacía inaccesible el paso, y hoy el camino hasta el lugar está totalmente empedrado. El centro deportivo está cerrado y su infraestructura se deteriora cada día por las inclemencias del tiempo. Así está el punto de acceso, con un candado. Pobladores del lugar dicen que hay un sereno, don Roberto, quien de vez en cuando sale del lugar para proveerse de algunos artículos para sus necesidades básicas. Las viviendas están más abajo. El lugar sigue siendo lindo. Hay mucha naturaleza y vegetación, chacras y ganado. En movilidad se llega en unos 40 minutos desde la ciudad de Cochabamba, pero poca gente ya va al lugar. En realidad, nadie. El fútbol prefiere mirar hacia otro lado
y el municipio de la población tampoco se preocupa de estos predios. En consecuencia, el CAR de Vinto se ha convertido en un elefante blanco, y lo que más preocupa, no hay visos de que en algún momento esa infraestructura pueda ser otra vez atendida. Fue pues una visita que nos llenó los ojos. Tenerlo al presidente de la FIFA en Bolivia y sobre todo en Cochabamba hizo que se concentrara toda la prensa nacional y también prensa internacional. Yo recuerdo que la federación puso un bus exclusivo para la prensa y recuerdo que habían colegas que habían llegado del interior y colegas del medio. Y bueno, llegamos bien hasta Vinto, pero de ahí ya comenzó el periplo porque había que caminar entre arbustos, piedras, el río que no se podía cruzar. Me acuerdo los afanes por cortar la cinta. Estaba ahí don Sergio Asbun, que era el presidente de la federación, y todos los dirigentes de la cúpula federativa posando para la foto. Esa foto que debe resumir lo que sucedió en aquel entonces significativo día, pero después ya nos quitamos la venda y vemos que evidentemente todo fue para justificar algunos gastos, cuando meses o años después se sabe cómo se manejó la FIFA, cómo se desocharon los dineros, y seguramente que aquello salpicó también alguna dirigencia boliviana, estoy con la certeza. Esto debe ser aproximadamente finales de la década del 90, principios del 2000, que estando Mauricio Méndez en la tesorería de la Federación, impulsó esta propuesta de hacer un centro de alto rendimiento en un lugar de Cochabamba. No conozco los detalles de aquel entonces, porque se eligió exactamente el lugar. Como paisaje era espectacular aquellos tiempos, pero seguramente si hubiese sido en un lugar cercano a Quillacollo o Sacaba, que habían por entonces terrenos en dimensiones interesantes y que podían adecuarse y más cerca a la ciudad, no se hizo. Pero obviamente la elección del CAR tampoco era mala. Lo cierto es que fue una sorpresa la elección del lugar para hacer semejante edificación, cuando considero años después de que fue totalmente un engaño, porque había muchas cosas que no se habían cumplido como requisito, como las vías de acceso, el sistema eléctrico, agua, y creo que más era justificar unos ingresos que les habían ofrecido a nivel internacional. Fue hecho un proyecto muy acelerado, y cuando hoy en día se ve un total deterioro y engaño de parte de quienes pasaron por entonces por la federación. Yo llegué cuando ya este terreno estaba a la tesorería del club, cuando ya se había tomado la decisión de hacer la construcción del CAR en ese lugar, y ya se había hecho inclusive una apropiación o una adecuación del terreno
se hizo un movimiento de tierras para habilitar dos canchas. Y obviamente la parte de la infraestructura complementaria, los dormitorios, comedores, etc., se hicieron en el cerro, en piedra. Ahí viene el problema, ¿no? Lo que nunca se indagó bien y adecuadamente es la dotación de servicios. Si bien había agua en el contorno, esta era controlada por los lugareños por mitas. Y si podíamos hacer pozos, era a una profundidad tremenda. Ese fue el mayor problema para que hasta el día de hoy el CAR no haya funcionado, pese a que se ha hecho toda la infraestructura civil, se diseñaron todos los elementos que hacían a un complejo de esa naturaleza, un centro de alto rendimiento. Y a eso también se sumó la malicia de mucha gente, ¿no? Entre ellos básicamente un grupo de colonizadores. Yo con el tiempo después me entero que el donador, entre comillas, del terreno tenía un conflicto con los comunarios, y él, intentando darnos a la federación una fracción regalando ese terreno, él permitía que el INRA hubiese saneado el resto de sus terrenos, y ahí vino el conflicto con los comunarios, que reclamaban exactamente lo mismo. Ellos se atribuían la titularidad y nosotros no supimos para qué lado ir. Venía uno con su compromiso, Guzmán apellidaba, ya fallecido, empresario que era floricultor, y obviamente a él le interesaba que esa infraestructura se materialice en ese lugar, y los comunarios por otro lado lo mismo. No, yo creo que no nació muerto. Fue un proyecto creado con una imaginación espectacular, ¿no? Porque si se hubiera cristalizado el centro de alto rendimiento, hubiera sido único, no sé si en el mundo, pero sí en Sudamérica. Porque el centro de alto rendimiento de Pinto, ubicado más o menos en 2.700 metros sobre el nivel del mar, con una oxigenación absoluta, sin contaminación alguna, hubiera servido para el trabajo de concentración de nuestras selecciones, Es decir, el proyecto fue terminado con todo lo que requiere un centro de alto rendimiento, con campos de juego para fútbol, para otras disciplinas deportivas, gimnasio, comedor, utilería, sauna, y además, obviamente, para la concentración de más de 50 personas, que hubiera servido, lógicamente, para el trabajo de nuestras selecciones menores, las selecciones absolutas. Un centro de alto rendimiento que se hubiera cristalizado habría tenido una gran rentabilidad. Primero, para la propia Federación Boliviana de Fútbol, que no hubiera requerido de otros hoteles para concentraciones, y además estaba proyectado para ser un centro turístico. Cualquier persona podía, tras la solicitud correspondiente, alojarse, porque no estaba todo el tiempo el centro de alto rendimiento para las selecciones. No, hay lapsos, obviamente. Entonces, también estaba proyectado para que vayan turistas y para otras selecciones sudamericanas, porque el famoso problema de la altura, que todavía sigue en vigencia, porque todo el mundo piensa que la altura para jugar en La Paz o en Sucre o en Oruro y en la propia Cochabamba es un problema para los equipos de las selecciones. Perfectamente estaba adecuado para hacer una concentración para Brasil, para Paraguay, para Uruguay, para cualquier otra selección. Y además para otras selecciones
Por ejemplo, un campeonato de voleibol, un campeonato de básquetbol, viene la selección de La Paz, de Santa Cruz, donde al centro de alto rendimiento tienen todo, porque además tenían otros espacios precisamente para eso. Pero lamentablemente existieron problemas de derecho propietario. El Consejo Municipal de Vinto fue la primera en oponerse. Yo diría que es uno de los factores negativos que tuvo el Consejo Municipal de Vinto, que no aprobó todo lo que se estaba haciendo en ese orden de cosas. Existieron avasalladores que lotearon algunos sectores aledaños y se fundó, para evitar problemas, una especie de sociedad donde estaba la Federación, la Universidad Mayor de San Simón, la Gobernación, la Alcaldía de Vinto, hasta incluso el Círculo de Periodistas Deportivos de Cochabamba, para evitar precisamente que alguien se apropiara como tal de ese centro de alto rendimiento. La gota que rebasó el vaso fue una formación de una fundación que ya tenía otros fines, que tenía otros propósitos para gente que había decidido conformar aquella fundación. Y bueno, y queda ese centro de alto rendimiento como un elefante blanco, cuando se han hecho tantos gastos construyendo una cancha de césped que no aguantó meses porque no había agua. Y entiendo que ustedes en una expedición reciente han podido comprobar que si ese tiempo fue inaccesible, hoy continúa siendo inaccesible y ha quedado lamentablemente en el olvido. Y creo que parte de culpa es de la prensa, que muy poco se ha ocupado del tema. Yo quiero ponderar tu tarea, tu trabajo, que sigue siendo de investigación y denuncia, porque eso significa esto, no dejar en el olvido, porque hay gente que estoy seguro que ha tenido beneficios de uno u otro tipo y que hoy ha quedado archivado, nadie se acuerda, no se encuentra gente responsable, nadie quien asuma. En un principio era la pelea con los comunarios y con este propietario de los terrenos. Se decía propietario y los mismos campesinos o los colonos se reclamaban ellos como los dueños del terreno. Ese fue el principal, el primer problema, con el donador y con los comunarios. Llegamos a un acuerdo en un determinado momento con los comunarios, que aceptaron, que respetaron, que se les explicó que no había ni personas especiales, ni mucho menos, y que eso tenía un fin, que además iba a ayudar al mejoramiento de la zona, como que en los hechos ha ocurrido. Pero se generó ya una desconfianza absoluta entre todos. Había el interés del que donó los terrenos y aparecemos nosotros los de la federación como que estuviéramos queriendo invadir propiedad ajena o que nos hemos sacado provecho, y se metieron los concejales y políticamente manejaron el tema con la idea de hacerse ellos los dueños. Y como ese ha sido la costumbre de este problema, todos querían sacar ventaja y al final solo se arruinó el proyecto, se inviabilizó su implementación, su existencia, su utilidad. Existieron muchas dificultades por el derecho propietario, se saldó, creo que eso de buena forma, pero ya existieron otro tipo de intereses, ¿no es cierto? La Confederación Sudamericana de Fútbol dio un aporte económico muy importante al proyecto GOL.
no recuerdo exactamente, era por entonces presidente de la Federación Chilena de Fútbol, el encargado del proyecto Gol de la Confederación Sudamericana, no sé si tú te recuerdas, un aporte muy importante. Y además, el puente hubiera permitido muy pronto llegar desde el centro de la ciudad hasta el centro de alto rendimiento en 45 minutos, siempre y cuando la carretera esté terminada, pavimentada e iluminada. Pero existieron problemas de una y otra naturaleza, incluso los que estaban por entonces al mando de esto fueron sujetos de hasta de juicios, con problemas muy grandes, ¿no? Y lamentablemente terminó en nada. Porque tampoco ya las posteriores federaciones hicieron algo sobre el particular, ¿no? Llegaron otros presidentes que no querían que se haga el centro de alto rendimiento en Cochabamba, sino en otros, ¿no? En La Paz, en Santa Cruz, etcétera, etcétera. Pero, como dije al principio, Gustavo, si se hubiera cristalizado este centro de alto rendimiento, hubiera sido una de las maravillas turísticas, no solamente para el país, sino de Sudamérica, por su enclave, en el cerro, oxígeno puro, carretera, y hubiera sido también una fuente de grandes recursos económicos para Vinto. La primera etapa, que fue el movimiento del terreno, ¿no? Donde se iba a implementar la cancha, que fue lo primero que se hizo, creo que tuvo una inversión de $100,000 en aquel entonces. Bueno, un monto bastante fuertecito. Pero aparentemente, porque nosotros no conocimos cómo era al principio, ya fuimos cuando esos trabajos ya estaban realizados. Entonces se hizo la adecuación para lo que tendría que haber sido el terreno, ya se vislumbró, se hicieron los proyectos de prefactibilidad, etcétera, para la construcción. Todo eso se implementó. Pero nuestro problema era el agua. No había inclusive todavía no estábamos preparados no había las condiciones para llevar energía eléctrica hasta el lugar en la potencia que uno necesitaba para que funcionen todos los ambientes de un centro de alto rendimiento. Yo asistí 2 o 3 veces en inspecciones del centro de alto rendimiento. Un problema también era el agua potable. Incluso se hicieron estudios porque era una zona rocosa, donde la perforación era un poco difícil. Pero habían otros sectores de manantiales que podrían haber servido mediante ductos para el agua potable fundamental, ¿no? Para el centro de rendimiento. También pusieron, creo que, murallitas o algunas cosas, los avasalladores, y ese fue otro de los problemas. La energía eléctrica no había ningún problema porque tú podías tranquilamente hacer el traslado de energía eléctrica como corresponde. Uno de los problemas también fue el agua potable, que bien pudo haberse solucionado, pero los avasalladores de terrenos hicieron pues una serie de líos y de problemas. Hasta Carlos, que al final tampoco dijo no, o sea, hagan ustedes, yo no me meto, ¿no? Tratamos de impulsar, que se hizo, como te digo, en mi gestión se hicieron las obras civiles con el arquitecto Basoberri, que lo nombramos director del CAR, responsable de eso,
logramos nosotros terminar todo lo que es infraestructura. En una gestión posterior, no recuerdo quién, hizo la compra de los mobiliarios. Cuando volvimos a la última inspección, ya estaba toda la infraestructura, los comedores, todo lo que es los mobiliarios, ¿no? Habían incluso habitaciones especiales hacia arriba para unas cabañitas muy lindas que podía servir para la gente, cuerpo técnico, invitados, en fin, que querían quedarse. Cuando entra Salinas después de los Marco Peredo, que estuvo un tiempito en el interinato, tampoco quiso comprometerse para continuar el proyecto. Y así fue viniendo gente que fue olvidando el tema poco a poco. Salinas se hace cargo, de hecho, se desdice o se olvidan de la existencia de este proyecto y ofreció uno que iba a ser por el Titicaca, algo así. Dijo que en lugar de invertir el dinero en ese lugar que está además con problemas judiciales, vamos a hacer no recuerdo el lugar, pero es en La Paz, cerca al lago. Creo que me acordarse ustedes como en sus primeros proyectos, y después se fue abandonando la idea, y creo que hasta el día de hoy nadie más se acuerda de que existe ese tema. Se podría actualizar, etcétera, etcétera, pero no han querido. Tú recordarás que dijeron algunos dirigentes del fútbol de Santa Cruz de la Sierra: no, ¿por qué en Cochabamba si tenemos predios que nos están otorgando? Tampoco voy a dar nombre por no ir a nadie, predios en municipios o en provincias, en Santa Cruz, por ejemplo, o en La Paz, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces también existieron pues intereses mezquinos de los propios dirigentes del fútbol boliviano. ¿Sabe qué? Es que no es un proyecto cualquiera. Cuando la Fundación Portales, el año 2000, hizo un catálogo de la mejor arquitectura boliviana del cambio de siglo, estos edificios forman parte de ese catálogo. Las maquetas que preparamos para el proyecto de entonces fueron a Zurich, estuvieron dando vueltas, se expusieron en Paraguay, en todas partes, como las obras más representativas, junto a otras, de la mejor arquitectura de los fines del siglo XX. Eso como profesional a mí me pone contento. Que no se hubiera construido, estaría más contento que lo que estoy ahora. Porque los arquitectos estamos acostumbrados a hacer proyectos que se quedan en proyectos. Pero lo triste, lo que a mí me causa mucha, profunda tristeza, es que se haya construido y que se esté deteriorando sin haber sido utilizado ni una sola vez. Pues sucede que estaba el señor Asbun de presidente y estaba Méndez de vicepresidente, y deciden encarar la obra en el Centro de Alto Rendimiento. Entonces ellos han hecho una búsqueda de profesionales que puedan hacerse cargo de establecer un pliego de condiciones, un diseño, un proyecto para el Centro de Alto Rendimiento, ¿no? De esta manera, la Federación de Empresarios Privados, para quien yo había dirigido un proyecto, yo acababa de retornar de La Paz, ellos me promovieron, y de esta manera un probable arquitecto que ellos conocían en la Federación de Fútbol fue quien me avaló. Entonces,
llegaron a un acuerdo que el arquitecto que se hiciera cargo de esto no esté vinculado al fútbol, que no forme parte de ninguna agrupación, ni club, ni nada. Entonces yo les caía bien porque venía de La Paz, había trabajado unos años allá, había dirigido un proyecto muy grande sobre un complejo industrial maderero y también sobre el edificio empresarial, que era un proyecto muy grande. Entonces, a partir de esto, me llaman a una entrevista, me dicen, ¿quiere usted trabajar? Y es la primera vez que yo subí al edificio de la Federación de Fútbol, y yo ahora, tantos años después, creo que soy el resultado de un empate, ¿no?, en mi contratación. Ni de los míos ni de los tuyos, que no conoce a nadie, que se haga cargo. Y es así como yo caigo pues al fútbol. Y de esta manera me contratan, yo les propongo hacer un concurso nacional porque el tamaño de las inversiones eran muy importantes y no recuerdo los números, pero había un compromiso para que acá en Bolivia se hiciera una inversión por parte de la FIFA. Y digamos que era 4 millones de dólares y finalmente habían sido 4 millones de francos suizos que representaban a menos de 1 millón y cosas así. Entonces ahí hubo una cantidad de confusiones y lo que pareció interesante a la propia Federación Internacional de Fútbol Asociado fue que yo había propuesto algunas medidas de transparencia en medio, ¿no? Porque lo que ellos me habían dicho, yo no sé si había alguna crisis, roce, yo no puedo saberlo porque no estaba vinculado al fútbol entonces, era por qué insistían en que ninguno de los dos grupos controlara el proceso, sino que yo buscara estos mecanismos de transparencia. Entonces, a raíz de esto, fue invitado a Paraguay, nos reunimos en la Confederación Sudamericana, hablamos con el encargado del programa Gol para Sudamérica, y yo les dije, bueno, las medidas que yo propongo es que sea un concurso público, abierto, de calificación transparente, y a partir de esto vamos a hacer la adjudicación de obras y los contratos serán firmados directamente por el presidente de la federación, como corresponde, pero los desembolsos serán hechos directamente a las empresas. Entonces, de esta manera yo paso de ser el promotor del proyecto, me corresponde como arquitecto hacer los ajustes del proyecto, porque si bien no tengo las cifras exactas en este momento, ha pasado mucho tiempo, pero digamos de 4 millones a 4 millones de otra moneda que significaban la cuarta parte, había que hacer ajustes a los proyectos porque habían sido diseñados para 4 veces el costo que tenían. Entonces ahí yo me involucré en los proyectos y terminé siendo el supervisor de obra para que los proyectos no se sobrepasaran de los costos que tenían. Estaba en ese proceso cuando hubo toda una discusión sobre el derecho propietario y bueno, las cosas que vimos ahí fueron terribles, desastrosas. Y de esta manera me vi implicado en un proceso que no tiene fin, muy penoso. Sí, sigue siendo lejos, porque si no hay una vía que te permite una fácil accesibilidad, es lejos. Hay zonas más lejanas, acá en Cochabamba y en cualquier otra ciudad, pero si tienes una vía de acceso, con un vehículo te resulta fácil. Entonces, ha quedado en el olvido, en manos de la naturaleza, y eso demuestra que no hubo una adecuada planificación o estudio,
porque meses después de haber ya hecho una cancha de césped, perforaron pozos, llevó mucho tiempo, llevó inversión de dinero, pero fue después, no previo. Tampoco había energía eléctrica y se necesitaba trifásico. Hubo, me acuerdo, la firme colaboración de ENDE y ELFEC para posibilitar aquello, pero tampoco conozco a ciencia cierta si ese trabajo se ha terminado, se ha concluido. Yo tengo alguna gente amiga vecina de Pinto y me señalaban de que el problema se ventiló mucho tiempo en la alcaldía reclamando su derecho propietario porque no cumplieron con los pasos legales y adecuados para ello, que originalmente iba a ser un comodato, pero después quedó en penumbras, casi en la nada aquel tema, Gustavo. La tranca al final de cuentas fue el agua. Me acuerdo yo que hablamos con el técnico para esto, contratamos y nos dijo esto va a ser un costo tremendo porque era puro roca todo lo que había que horadar para encontrar agua, ¿no? La idea era encontrarnos con algún manantial subterráneo y que teóricamente había muchos por ahí, pero por la falta de tecnología en ese entonces y de acceso no se podía, tendría que haberse utilizado únicamente trabajo manual. Pero recuerdo que la empresa que nosotros consultamos nos dijo, puede ser, va a ser complicada, pero se puede lograr, ¿no? Y eso también nos hubiese servido para instalar energía de mayor potencia, en fin, para el lugar. Pero se convirtió en no sé, en un conflicto, en una mala palabra hablar del CAR. Nadie quería mezclarse, nadie quería, parecía que aquí era un negociado, que el único negociado es nos podríamos levantar esa infraestructura y llevarnos a otro lado. No tenía sentido, no había lógica. Sabemos que incluso una temporada utilizaban como dormitorio gente menesterosa de la zona. Creo que hasta el momento hay, por lo menos la última vez que fuimos dentro de una inspección en el proceso judicial, la cosa no estaba tan deteriorada. Se podía todavía recuperar, ya estaba totalmente equipada. Había las camas, había los dormitorios, había los baños, los comedores, en fin, era una infraestructura espectacular y la vista además se prestaba para un centro de esa naturaleza. Pero lamentablemente surgieron muchos intereses de por medio. Vinto, que quiso sacar ventaja de eso, hizo el proceso y obviamente nos obligó a renunciar a aquello, porque estando en el proceso estábamos prohibidos de acercarnos al lugar, de tener contacto con la gente, en fin, había una serie de restricciones que en algunos casos, inclusive como para Walter y el Patato, todavía se sostienen a raíz de esto. Un juicio que no tiene pies ni cabeza. Y no sé cuál ventaja, qué beneficio ha sacado la gente que en aquel momento se prestó para esto. ¿Cómo estos vinteños, en vez de apoyar, pusieron trabos de una u otra naturaleza? Cuando deberían haber dado luz verde, visto bueno, priorizar la alcaldía de Vinto, porque para ellos hubiera significado un ingreso económico muy importante y además un posicionamiento geográfico mundial. Es decir, el centro de alto rendimiento se encuentra enclavado en la provincia de Vinto. Perdieron y ahí está en ruinas. Algo que costó dinero a la Confederación Sudamericana, a la Federación Boliviana de Fútbol, porque también puso sus recursos económicos. Y ahora está en ruinas. Eso incluso, si hubiera habido buena voluntad de las dirigencias federativas, ¿no? Se hubiera reactualizado
es decir, buscar legalmente la propiedad de ese predio. Pero no lo han hecho. Yo creo que por intereses mezquinos, desde mi punto de vista. Me han contratado como un arquitecto que ni siquiera iba al estadio, solamente alguna vez con los amigos a gritar a favor del Bilster o de otro. Pero yo no era una persona cercana al fútbol. Pues creo que mi desgracia empieza por ahí, que yo no pertenecía a ninguna rosca, no sé cómo decirlo, pero yo fui objeto de una negociación. Ellos buscaron profesionales y empataron en que yo no les respondiera ni a Méndez ni les respondiera a Asbun. Eso para cada uno garantizar que el otro... Podemos ver los periódicos, ¿no? Ya con el tiempo vimos y ellos tenían una pequeña pugna. Y bueno, yo estuve 5 años con, ¿qué se llama esto? Que uno no puede viajar. Con arraigo, ¿no? Y mi único hijo que vive fuera. Entonces, sin poderlo ver, estas cosas que, bueno, es como dicen, ¿no? Estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, haciendo una de las cosas que más feliz me hizo como arquitecto. Porque todos los involucrados, excepto la parte legal y esta parte chicanera de un loteo infame y esta motivación mafiosa, ¿no? Porque se llegó a titular a nombre de la fundación, pero después se anuló el proceso. No es que se anuló el proceso, fue declarado nulo desde el principio, o sea, como que nada hubiera pasado. Es esto lo que nos salpica. Todo lo han hecho con contrato. Los muebles, el mobiliario se ha comprado, tiene que haber facturas de aquello, de la propia infraestructura ha hecho una empresa, había un presupuesto que no recuerdo, que todavía nosotros supervisamos aquello con el ingeniero que estaba a cargo, un arquitecto Basoberri que estuvo a cargo, una persona muy idónea en ese tema que también sacrificó muchas cosas para que la situación cumpla su objetivo. Pero no se pudo. Ya intervinieron los miembros de la alcaldía de Quillacollo, de Vinto, y se complicó la situación. O sea, ya hubo desconfianza de todo lado, de toda naturaleza. Como te digo, hasta ahora sigue este proceso que está parado desde más de 5 años, que todavía están involucrados Mauricio Méndez y Walter Castelo. Entonces, que no tiene pies ni cabeza, obviamente, ese proceso. Era el mecanismo para que Vinto se aproveche inmediatamente de toda esa infraestructura. Que podían hacerlo, no lo han hecho, y lo único que han logrado es que se vaya deteriorando completamente, si invialice. Es decir, a la Cochabambina. Si estás haciendo bien las cosas, si te está yendo bien, hay que poner zancadilla. Así nos ocurrió. Es triste decirlo y admitirlo, pero pasó eso. Todos querían ser los padrinos de la obra, los autores, ideólogos, y al final nos quedamos sin soga ni cabrito. Fue una polémica muy prolongada con la alcaldía, que reclamó su derecho. Se hicieron aceleradamente algunos trámites y gestiones. Finalmente, al parecer, aquello no se concluyó. Por eso que la alcaldía ha reclamado hasta el último ser propietario de esos terrenos, y la edificación que está en sus terrenos, pues el centro pasaría a manos de ellos, ¿no? Es una polémica que se ha prolongado muchísimo, se ha ahondado y se ha tratado ya con tinte político, porque en la federación también se han olvidado del tema, y creo que a muchos les conviene olvidarse de tocar el tema del centro de alto rendimiento. A ver, el origen es como dato. Los terrenos, evidentemente, se les reconoció al municipio de Vinto.
aunque los comunarios, sin título alguno, también se adjudicaban la titularidad. Pero quien tenía los mecanismos para impulsar eso era la gobernación. Entonces, y el municipio de Vinto, que también formó parte. Pero de principio nosotros coordinamos con ellos para trabajar mutuamente, que ellos también se beneficiaran con su propia juventud. En ciertas temporadas podían los mismos comunarios utilizar esas canchas de una manera más profesional. Había un convenio, pero a alguien se le ocurrió que no, que nos estábamos queriendo aprovechar, que estábamos haciendo esto o aquello, y nos inventaron un juicio que no tiene pies ni cabeza, que está parado ahí hace más de 6, 7 años, creo yo que debe durar este problema, o tiene origen este problema, y lo único real es que no hay CAR, hay una inversión que puede perjudicar a quienes han estado administrando la federación y no han dado una solución, buena o mala, cerrar este tema, ceder, regalárselo a Vinto para que ellos puedan utilizar, implementar, mejorar, o que definitivamente se recupere y se utilice porque teníamos 40 o 50 años de comodato. Todavía había tiempo para la federación para que eso se pueda utilizar, se pueda instrumentar, se pueda poner en condiciones para el fin que fue creado. Y te repito, sé que ahora el acceso es inmediato, ya no hay que andar buscando recovecos para subir, bajar. Hay una avenida que pasa a media cuadra y está completamente asfaltada desde la avenida, ¿no? La carretera hacia Oruro. Lo primero es que aparecieron gentes con derechos propietarios, qué sé yo, los campesinos de la zona. En todas partes se entran a predios, ¿no es cierto? Son pretexto de que no tienen vivienda, van y se asientan y se acaba la historia. Y de por medio están los famosos juristas, ¿no? Que tú sabes cómo se hacen estas cosas, ¿no? De los famosos juristas, ¿no? Así que hay también culpables, así entre comillas, ¿no? Ya estaban construidas toda la infraestructura, ¿no? Estaba a punto de concluir, algunos detalles, algunas partes faltaban construir, y todo esto era un comodato que dio la alcaldía de Vinto a la Federación de Fútbol. Y bueno, como había que llevar topógrafos y estas medidas, ahí estaba el arquitecto metido, ¿no? Tratando de colaborar a la solución. Pero de pronto se descubre que este terreno otorgado en propiedad a Vinto era el área verde de una urbanización en un parque nacional, que es un área protegida, y que esto suponía el despojo de la comunidad. Entonces era una acción insalvable. Primero, reconocer que la propiedad era de Vinto era reconocer una urbanización cuando menos dicha, hecha de manera irregular, sino mafiosa. Entonces es por esto que la federación asume esta posición, la que va a desarrollar después. Es muy interesante saber la cantidad de amigos que tiene el fútbol. Y seguramente pasiones que despiertan, pero enemigos frontales, yo no conozco ninguno hasta ahora. Y de esta manera nos enteramos que quienes pretendían regularizar esta urbanización irregular, con títulos de propiedad de otra propiedad, que era colindante más abajo, iniciaron un proceso de saneamiento para asegurar el derecho propietario, para perfeccionar esta cesión al municipio. Pero en las pericias de campo, lo que se descubre es que había una comunidad que estaba asentada y el INRA iba a fallar a favor de la comunidad. Y
en condición de propiedad colectiva. Y técnicos del mismo INRA nos piden, llaman a la federación, y yo como era el único de aquí, porque el resto de la federación vive en Santa Cruz, usted sabe, ahora vive en La Paz, casi nunca está en Cochabamba, como ejecutivos, ¿no? Como presidentes estoy hablando. Y bueno, entonces ahí estaba el arquitecto, buena gente, que estaba dispuesto a todo. He ido al INRA a ver de qué se trataba y nos dice, ¿saben qué? Estamos por titular todo a nombre de la comunidad. Porque por posesión continua y pacífica desde el 2016, desde el 1996 que sale la ley INRA y dice, y por 10 años de posesión pacífica y continua a quien los poseyere se les otorgará el título, y ahí estaba en disputa. No sé si se entiende la idea. Los loteadores inician el proceso y durante el proceso el INRA determina que es de la comunidad, no de los loteadores, ¿no? Entonces, al determinar que era de la comunidad, llaman a la federación y dice, interpongan ustedes un diálogo con la comunidad y que ellos les permitan que esto se titule a nombre de ustedes. Porque si esto se titula a nombre de la comunidad en el proindiviso de la propiedad colectiva, ya no les van a poder pasar a ustedes. En esa circunstancia se ve que la única manera, y yo creo hasta el día de hoy que la única manera que podía hacer esto posible, y mucha gente, los abogados asesoraron en esto, fue constituir una fundación público-privada. ¿Por qué público-privada? Primero, para no despojar a la prefectura de aquel tiempo que había hecho una inversión que no podía haberla hecho en un espacio privado. Es una primera razón. La segunda razón, porque la donación de la FIFA era para un espacio público, ¿no? Pero la federación tenía una naturaleza privada. De hecho, el fútbol tiene una naturaleza privada. Entonces, hacer esta fundación era para preservar las inversiones y para que, al cabo de la conclusión de las obras, todo esto se fuera a Vinto. Pero Vinto asumió como que se les estaba desconociendo su derecho propietario al hacer esta intervención e introdujo un juicio penal contra los suscribientes del convenio, y yo estaba metido ahí en el lío sin saber por qué, porque, bueno, yo conozco, pero no soy autor ni soy responsable, ¿no? A mí me contratan por ser ajeno, por no pertenecer a ningún bando, porque garantice mecanismos de transparencia, porque yo suscriba los acuerdos de las obras concluidas para que la FIFA mande la plata directo a la empresa constructora. Ni un centavo entró a la Federación de Fútbol en lo que me tocó manejar, ni tampoco por mis cuentas, ¿no? Fueron contratos de este tipo. Y bueno, de ahí me vi en un juicio penal por despojo de la propiedad pública hecha por el municipio de Vinto, cuando lo único que había hecho yo era hacer el trabajo técnico y en algún caso el error de asumir la mensajería, ¿no? De decir, ¿saben qué? Van a titular a nombre de la comunidad, si ustedes no se mueven, estamos fregados. ¿Saben qué? Ir a la prefectura ha construido el Coliseo, si es que esto se privatiza completamente, como pretendía el INRA de darle el título a la federación solita, era un error. Entonces, haciendo una fundación de la que era parte la prefectura conservaba el patrimonio. Y bueno, hay un juicio larguísimo, penal, que hasta ahora no termina de concluir, esto les habrán comentado. Hemos sido absueltos quienes no teníamos participación directa ni decisión, ni habíamos manejado fondos, pero el proceso sigue, todavía no ha concluido, porque como manda la ley, deben apelar todas las veces que van a apelar, aunque no tengamos ningún indicio de nada, pero ya hemos sido sometidos a todo esto, ¿no? Mentiría
Si digo que está en pésimas condiciones, lo único que tengo es referencias de alguna gente que se anima a hacer ese recorrido porque es un periplo para llegar allí. Vi algunas fotografías del deterioro externo. Tú sabes que cuando los ambientes están cerrados son más frágiles al deterioro. La humedad, la temperatura, supongo que eso adentro está un desastre o tal vez está desmantelado, como ha ocurrido con muchas otras edificaciones que ha hecho el Estado y por falta de uso están en pésimas condiciones, desmantelados. Hace 2 años y obviamente el panorama ha cambiado completamente. A raíz de esto, de este proyecto, hizo un puente, ese puente está ahora funcionando. El panorama de entonces citaba una que otra chocita, casita, hoy todo eso está poblado. Hay una carretera que pasa a media cuadra del CAR, incluso más arriba, completamente asfaltada. Antes se llegaba en algo así como 50 minutos, hoy seguramente desde el centro, salvo el tráfico, puedes llegar en 30 minutos desde la ciudad. Bueno, yo ya hace 10 años más o menos que yo no he ido al centro de alto rendimiento, ¿no? Hemos ido 2 veces con inspecciones, ¿no? Con la Federación y con la Confederación Sudamericana de Fútbol. Ya estaba en gran avance, lo que faltaba era el puente y la carretera, nada más, el puente y la carretera, y ya estaba prácticamente todo hecho. Pero lamentablemente existieron esos problemas de derechos propietarios, etcétera, etcétera. Hubieron hasta juicios que se hicieron a algunos dirigentes federativos, yo creo que sin razón, porque ellos no se iban a aprovechar de nada. Porque tampoco todos los dineros eran de la Conmebol estrictamente controlados. Eran controlados para esto y con facturas y todo lo demás, ¿no? Causó grandes problemas a los propios dirigentes, no voy a dar nombres, ¿no? Pero que en su momento estaban realmente empeñados en la culminación del centro de alto rendimiento. Y hoy se lo han olvidado. Entonces para mí esta es una gran tristeza porque finalmente cuando todo el mundo se abrió solamente quedaron 2 albañiles arriba que eran los cuidadores a quienes yo procuré que la federación los contratara como cuidadores y una vez cada 15 días, cada semana yo subía a mirarlos para ver cómo estaba durante muchos años, hasta que empezó el juicio, ¿no? Empezó el juicio y dijeron, no, cuidado, te van a involucrar con que tienes un deseo particular de tomar posesión y esto es riesgoso, entonces ahí me aparté. Y en el momento en que se decide la nulidad del título, la federación deja de pagar a los serenos porque ya no puede documentar este pago y yo tengo entendido que esto está así. Esa es la historia. Se pelearon para que esto pasara a posesión de Vinto y Vinto no asumió la propiedad que peleaba. Ya es fácil llegar, ya no son como entonces, las rutas son directas. Lo que sí no sé es si hay en el día gente ahí. Se creó un circuito para entrar en vehículo, había incluso una explanada para los vehículos precisamente en el primer piso, pero tengo entendido que normalmente está con candado el acceso, ¿no? Habría que ver, coordinar con la federación, debe haber alguien que conozca del tema, gente antigua de los administrativos, para ver que si se puede recuperar. Yo creo que sí, si hay voluntad, si hay ganas, porque esto inclusive podría generar responsabilidad a quienes pudiendo hacerlo no lo están haciendo. Es un dinero que está ahí durmiendo.
porque no solo se trataba de ir y mirar que no se roben las cosas, o de hablar con los cuidadores, de preguntarles si es que, pues ellos me llamaban a mí, que no habían podido cobrar su sueldito, un sueldo miserable que les daban como cuidadores, que dejaron de pagarles, claro, sino que había que ver si les cortaban la luz. Ya llamaban, arquitecto, no hay luz. ¿Qué ha pasado? Entonces yo llamaba a la federación o me daba una vueltita por ahí. Paguen pues, pobres desgraciados, están a oscuras cuidando ahí arriba. Entonces es todo este periodo que a mí me da, es tristeza, no es frustración, es tristeza. Después de haber hecho aquella visita oficial, creo que unos 4 años después volví en la intención de hacer un reportaje, pero me desanimé por la imposibilidad de transitar. Y lo veía tan lejos que dije, no sé a qué hora llegaré, así que me desanimé, y por eso yo hoy saludo y aplaudo esta iniciativa tuya de poner otra vez el dedo en la llaga, porque creo que eso merece continuar con una investigación, establecer gente culpable, porque hay gente que ha participado de ello activamente. No se conoce a cabalidad el destino y la recepción de recursos, que es lo más importante. Estamos tan mal acostumbrados a dejar pasar muchas cosas, y como la institución es la que tiene responsabilidad a nivel internacional, hemos visto desde aquel tiempo a hoy que los dirigentes pasan, las instituciones quedan, y los que pasan pues se van sin rendir cuentas. Yo creo que inclusive si hubiera una buena voluntad se puede recuperar eso. Ya la tecnología de hoy en cuanto a la implementación de un pozo, o sea, para la energía eléctrica correspondiente, yo digo mejor para el regado de las canchas, en fin, para las duchas, etcétera, se puede ya implementar. Podría ser de tremenda utilidad. Estaba, no diríamos en buen estado, estaba abandonado, pero creo yo que podía, con una inversión adicional, recuperarse aquello. Vinto se arrogó la titularidad del derecho propietario. Para esto hay que recordar que se estaba en comodato por 40 años. Deben haber transcurrido 20 todavía, y además, llegando a un acuerdo, se puede ampliar esto y podría servir incluso para la propia comunidad, que recuperar o descubrir gente para el fútbol. Si tú te das cuenta, en Cochabamba no tenemos ningún nivel que pueda ya generar escuelas de fútbol, jugadores, todo se está concentrando en el trópico. Ni Wilstermann, que he dejado de tener interés hace unos 10 años, obviamente uno sigue siendo leal a su club, pero me entero de que el club en divisiones menores estaba alquilada en el trópico desde hace 6, 7 años, por eso es que no escuchamos que aparezca un solo jugador de la campera, de la cantera o de las divisiones menores de nuestro club. Cochabamba hubiera sido muy beneficiada con este proyecto. Podría ser. Me gustaría que se lo haga, porque ha sido una fuerte inversión, se puede recuperar, pero hay que tomar en cuenta también cuánto significará hacer una vía de acceso. Porque si no tienes una vía de acceso, difícil que se utilice habitualmente. Yo creo que dándole utilidad a una infraestructura deportiva, esta se mantiene, se ve al detalle que
equipamiento necesita o qué reparaciones. En cambio aquí, como está lejano, te digo, por ahí está hasta vacío, por ahí ya no existe nada. Y me animo a decir que pocos deben ser los que llegan por lo menos solo para curiosear qué significa esa edificación que está establecida en esa ladera. Podría haberse reactualizado y convencer también a la FIFA, sobre todo a la FIFA, ¿no? Porque era la que otorgaba por el proyecto GOL, ¿no? Canalizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol. Pero no lo han hecho, se podría. No sé si ahora, tal vez, se puede actualizar, ¿no? Yo no creo que no hay cosas imposibles. Difíciles sí, pero imposibles no. Lo cierto es que todavía, con alguna inversión, estoy seguro que se puede recuperar. Se habla con la gente de Vinto, que permitan, ellos son los propietarios, esto estaba en comodato, no había ningún negocio ahí como alguien pretendía, nadie se va a llevar un escenario a su propia casa, ¿no? Y quien tenía que administrar era la federación. Y en este caso, así entre comillas, podemos hablar de un elefante blanco porque está todo destruido. Está destruido, pues la lluvia, los campos de juegos anegados, por ejemplo el gimnasio, porque también había un pequeño coliseo cerrado, todo eso, ¿no? Y lamentablemente se ha perdido, ¿no? Hubiera sido, a nuestro juicio, insisto, no solamente para Cochabamba ni para Bolivia, para Sudamérica y el mundo. Por la inoperancia, la negligencia o el no me importismo de los actuales administradores de la federación. Como te digo, Salinas escuché decir, no, eso que se lo devuelva, vamos a hacer otro. Y así fue. Fueron los que, a lo mejor ni siquiera este último sabe que existe eso. No me extrañaría. De verdad no me extrañaría que diga que yo no sé de qué están hablando, que hay. Pero esa infraestructura tarde o temprano le va a cobrar factura a alguien. No puede regalarse eso, no puede abandonarse eso sin ningún motivo.